No hay un solo cerebro que sea idéntico a otro cerebro. No hay un solo individuo que tenga la misma personalidad que otro individuo. ¿Saben por qué? En redes, en unos instantes. En mi última conversación con el gran científico Roger Penrose, hace ya unos cuantos años, me acuerdo que estaba a punto de descubrir dónde nace la conciencia. En unos canales protegidos llamados microtúbulos en el cerebro con efectos cuánticos. En la conversación de ahora podrán ver que su campo de investigación ha aumentado, pero también sus dudas. Seguimos sin saber dónde nace la conciencia de uno mismo, sin saber dónde nace este sentimiento de que somos yo y no otra persona. Hace 10 años, la computadora Deep Blue ganó una partida a Kasparov, el campeón mundial de ajedrez. Los defensores de la inteligencia artificial cantaron victoria. Por fin quedaba claro que era posible crear computadoras más inteligentes que los humanos. Solo hacía falta disponer de la tecnología necesaria y tener un conocimiento suficiente de las leyes físicas. Hoy tenemos robots que realizan tareas con una rapidez y precisión que superan con mucho a cualquier humano. Los informáticos programan ordenadores cada vez más complejos. El objetivo último es crear un cerebro que tenga cables y chips en vez de neuronas y sinapsis. Pero hay algo que se les escapa. Un ordenador no siente el frío ni el calor, no se emociona ni comprende las cosas. En definitiva, un ordenador no tiene conciencia. Y sin ella es imposible crear una verdadera inteligencia. A partir de aquí surge una pregunta difícil de responder. ¿De dónde sale la conciencia? A pesar de que algunos físicos y neurólogos afirman que las leyes que operan en el cerebro son perfectamente conocidas, hay un gran interrogante que se esconde detrás de la conciencia. Y no es el único. Si repasamos la historia de la física, veremos que aún quedan bastantes incógnitas por resolver. Todavía no se ha logrado hacer totalmente compatible la teoría cuántica con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Tampoco se comprende la naturaleza del espacio a la escala infinitamente pequeña de las partículas elementales. La conciencia es otra de estas incógnitas. No se puede explicar ni con la mecánica clásica ni con la cuántica. Se pueden crear algoritmos para que una computadora sea capaz de realizar cálculos y operaciones muy complicados. Pero la naturaleza del pensamiento humano y de los mecanismos de comprensión no es algorítmica, y por lo tanto es imposible crear conciencia a partir de datos y ecuaciones. Tiene que haber algo más, algo que explique la emergencia del pensamiento y los sentimientos, la capacidad de tener una idea y de recordar. Una ley que opera en nuestro cerebro y que explica la diferencia entre un ser humano y un ordenador capaz de ganarle una partida de ajedrez. Sir Roger Penrose es uno de los personajes actuales más destacados de la matemática, la física y la cosmología. Desde sus controvertidas teorías sobre la consciencia hasta su nuevo libro sobre las leyes del universo, hoy nos transmite sus conocimientos en redes. Para mí, el fenómeno de la conciencia no solo depende de propiedades cuánticas, sino también de otras propiedades que van más allá de las cuánticas. La última vez que nos vimos fue hace unos 7 años. De hecho, estabas con Hameroff, el científico del cerebro. Y desde entonces has estado investigando
algunos de los temas más importantes que se pueden tratar, temas como la conciencia, lo desconocido, lo conocido. Y es precisamente por aquí por donde me gustaría empezar esta vez. Desde mi punto de vista, lo que implica el concepto de conciencia depende de una serie de aspectos físicos que todavía desconocemos. Esto está parcialmente relacionado con un argumento importante basado en el famoso teorema de la lógica de Gödel, el lógico Kurt Gödel, según el cual los procesos conscientes del pensamiento no son procesos computacionales, algo que se deriva de la demostración de una serie de resultados matemáticos. Gödel afirma que existe algo fuera del ámbito de la computación que impulsa nuestros procesos mentales. Por lo tanto, aunque la conciencia es el resultado de una serie de procesos físicos que tienen lugar en el cerebro, es decir, hay una serie de procesos físicos que derivan en la conciencia, estos procesos físicos no son los procesos normales que se estudian actualmente en la física. Esto significa que necesitamos introducir un nuevo elemento en nuestra forma de entender la física. Y este elemento sería para mí la mecánica cuántica, y cómo los fenómenos a pequeña escala descritos en la mecánica cuántica se fusionan con los fenómenos a gran escala de los objetos macroscópicos. ¿Y qué es para ti una conducta consciente? Bueno, no es algo fácil de explicar, ¿eh? Pero yo siempre resalto un aspecto de la conciencia humana, y este es la capacidad de comprensión. La comprensión requiere conciencia, y no tiene sentido decir que un ente comprende algo si no tiene conciencia de ese algo. La conciencia es un requisito necesario para poder comprender. Según afirma Gödel, la comprensión en el campo específico de las matemáticas, y las matemáticas es un campo muy limitado, no es algo computacional. Y al no ser computacional, lo será todavía menos en otros ámbitos, como por ejemplo, con la sensación de dolor, que es algo que afecta a la conciencia. ¿Cómo puede entenderse desde la perspectiva de la computación? Pues para mí la computación se aleja mucho de lo que realmente implica el concepto de la conciencia. Al norte de Nueva York, en un edificio antiguamente usado para el proyecto Manhattan, imparte clases Jana Levin. Profesora de física y astronomía en la Universidad de Columbia, Levin investiga sobre agujeros negros, caos y el inicio del universo. Es autora de 2 libros de divulgación y colabora frecuentemente con artistas. No estudié mucho a Gödel en la universidad, aunque cursé física teórica y matemáticas. Solo lo conocía tangencialmente. Unos años más tarde, llegué por casualidad a su historia personal. Alguien me contó que dejó de comer y acabó muriendo de inanición. Me quedé perpleja. Era algo que había ignorado durante tantos años. Sus teoremas eran tan famosos, sus ideas eran tan famosas, pero era como si él no existiera, como si no fuera más que un nombre tras los teoremas. Empezó a fascinarme. Me fascinaba la combinación entre esa vida trágica y esa vida brillante. Y que pudiera llevar ambas vidas al mismo tiempo, en paralelo, me pareció sorprendente. Así que me obsesioné un poco con él. Kurt Gödel nació el 28 de abril de 1906 en el antiguo Imperio Austrohúngaro. Su padre era el propietario de una próspera fábrica textil y Kurt pudo dedicarse plenamente a sus estudios. Muy pronto se interesó por las matemáticas y se unió al Círculo de Viena. Este grupo de matemáticos se reunía cada jueves a las 6 de la tarde.
Fundaron la escuela del positivismo lógico y su principal premisa era que lo que no es verificable empíricamente no tiene sentido. En 1930 Gödel se doctoró en matemáticas y justo después publicó el teorema de incompletitud que le haría famoso en todo el mundo. Con él demostraba que hay proposiciones que no se pueden probar ni refutar. El teorema era la formulación matemática de la paradoja del mentiroso. Si yo digo, esta afirmación es falsa y estoy diciendo la verdad, esto significa que la afirmación es falsa, con lo cual estaría mintiendo. En cambio, si la afirmación es falsa, la afirmación deberá ser verdadera, lo cual nos lleva de nuevo a una contradicción. Esto es un bucle extraño en el que cada suposición inicial conduce a una refutación de esta. La frase "yo estoy mintiendo" es otro ejemplo de bucle extraño. En otras disciplinas como la pintura y la música, también podemos encontrar bucles extraños. Los dibujos de Escher son paradójicos e infinitos, como el de las manos que se dibujan a sí mismas. Termina en el mismo punto donde ha empezado y por lo tanto vuelve a empezar continuamente. Las fugas de Bach son otro ejemplo de bucles extraños. Las voces repiten sucesivamente lo que cantaron las anteriores. En 1940, Gödel se traslada a los Estados Unidos temiendo ser reclutado por el ejército nazi. Huía de la violencia de Hitler. Se dice que el asesinato de un profesor suyo a manos de un estudiante nacionalsocialista fue el desencadenante de su primera crisis nerviosa. Pero los problemas psicológicos de Gödel venían de mucho antes. A los 7 años sufrió fiebre reumática y a pesar de recuperarse completamente, le quedó la convicción de que su corazón había sufrido daños irreparables. Una vez en Estados Unidos, Gödel se instaló en Princeton y consiguió una plaza en el mismo centro donde trabajaba Einstein. Allí se hicieron amigos y trabajaron juntos en algunos proyectos. Concretamente, Gödel consiguió demostrar la existencia de soluciones paradójicas en el campo de la teoría general de la relatividad. Una de estas paradojas era que las ecuaciones de Einstein podían ser compatibles con universos donde era posible viajar en el tiempo. El mismo Einstein llegó a dudar de sus propias teorías después de que Gödel trabajase con ellas. Einstein confesó una vez que cuando su trabajo ya no era de gran importancia, solo iba a su despacho por el placer de volver a casa charlando con Gödel. Con los años, el desequilibrio psicológico de Gödel se fue haciendo más evidente y al final de su vida permaneció recluido en casa pensando que unos enemigos imaginarios querían acabar con él. Sin embargo, y a pesar de su enfermedad, su trabajo ha tenido una gran importancia entre el pensamiento científico y filosófico del siglo XX. Hay una antigua paradoja llamada la paradoja del mentiroso, en la que el mentiroso afirma: esto es una mentira o estoy mintiendo. Pero si es verdad que miente, entonces es falso. Y si es falso, que es una mentira, entonces es verdad. Es una paradoja de la que no se puede salir y muchos matemáticos y filósofos de la época de Gödel creían que se trataba de un mero artefacto del lenguaje, que eso jamás pasaría, por ejemplo, con los números ni con las matemáticas, porque las matemáticas eran tan puras y racionales que nunca permitirían algo tan loco como la paradoja del mentiroso. Lo que Gödel hizo fue construir el equivalente matemático. Construyó una proposición aritmética equivalente a "esa proposición es indemostrable". Suena como una frase, pero él lo tradujo a números. Utilizó un mecanismo de codificación para traducirlo a números, así que se trataba de una relación puramente matemática. Y luego demostró que de hecho era indemostrable, que nunca se podría verificar si era un teorema aritmético. Eso tuvo consecuencias absolutamente estremecedoras para los matemáticos, porque ahí estaba una proposición que aparentemente era verdad, realmente era indemostrable. Y sin embargo, no podía probarse dentro de las matemáticas. Fue como si las matemáticas hubieran fallado, como si las matemáticas no fueran completas.
como si nunca pudiera alcanzarse una teoría de las matemáticas. Esta fue la mayor implicación de lo que hizo. Demostró que había cosas que estaban más allá de la demostración, que eran relaciones matemáticas. Fue como una bofetada para el conocimiento, para la racionalidad. Me parece realmente interesante que fuera capaz de vislumbrar esas verdades increíblemente abstractas. Son difíciles incluso cuando las oyes por primera vez. Es necesario reflexionar sobre ellas. Puedo explicarte lo que hizo en pocos minutos, pero realmente se necesita mucho tiempo para digerirlo y apreciar lo extraño y profundo que es. Y él fue una persona que hizo lo que nadie más parecía capaz de hacer en su época, pero sin embargo, la realidad se le escapaba totalmente. Una vez dijo algo así como que no creía en la ciencia empírica. Estaba muy confundido sobre la realidad. En cierto modo, no creía en la realidad, pero creía profundamente en las matemáticas. Me parece muy curioso cómo se refleja eso en su vida. Era paranoico, esquizofrénico. Estaba muy confundido sobre lo que era real y lo que no lo era. Tenía ideas delirantes y crisis mentales, hasta que finalmente ayunó hasta la muerte por miedo a ser envenenado. Es trágico, su genialidad fue a la vez su perdición. De acuerdo con tu pensamiento, si no hay una presencia consciente subyacente a las respuestas de un ordenador, si no puedes detectar una presencia consciente, esto significa que se trata de un ordenador y no de una persona. Ahora estoy pensando en el famoso test de Turing. Realmente, ¿hemos avanzado algo en este sentido? ¿No estarás de alguna manera subestimando o sobreestimando los procesos conscientes de los seres humanos? Un ordenador puede conseguir muchas cosas para las que es difícil utilizar la conciencia. Además, los ordenadores juegan muy bien al ajedrez si están correctamente programados. Pero en lo que respecta a la conducta consciente de un ser humano inteligente, los ordenadores no han avanzado. Para los test de Turing, que se organizan una vez al año, se elige un tema específico y se otorga un premio al ordenador cuyo comportamiento sea lo más parecido al de un ser humano, pero nunca se parecen mucho. Lo que es interesante es que Turing, el creador de este test, y cuya influencia ha sido fundamental en el desarrollo de los ordenadores, concedió una vez una entrevista en la radio y allí explicó que para que un ordenador tuviera características humanas necesitaría ser 10 veces tan potente como la máquina de Manchester. Esto fue en los años 50 y desde entonces los ordenadores han progresado muchísimo, pero siguen sin existir pruebas que demuestren que los ordenadores han progresado a la hora de imitar a los seres humanos en actividades humanas conscientes, por mucho que hayan avanzado. Mucho más que durante Turing. Han avanzado mucho más de lo que preveía Turing, pero todavía no hay indicios que apunten hacia una conducta consciente. Bueno, una cosa que parece increíble cuando piensas sobre estas cosas. Me refiero al cerebro, y citando tus propias palabras, es difícil pensar que un objeto con un aspecto tan poco, te estoy citando, tan poco prometedor, pueda hacer tantos milagros. El cerebro. Es verdad, ¿no? Sí, y Turing dijo algo similar cuando comentó que su aspecto era tan poco prometedor como el de un plato de gachas. Para mí, Alan Turing también era alguien muy famoso. Todo el mundo sabía que había logrado descifrar los códigos de la máquina alemana Enigma. Y era increíblemente prolífico. Arrojó una idea muy importante cada pocos años desde su juventud. Así que lo conocía como un genio matemático y un personaje curioso. Pero como persona no sabía mucho de él. Algunas películas que había visto o las descripciones de él que me habían llegado no mencionaban que era gay, no mencionaban que fue condenado por homosexualidad en la década de los 50.
ni que lo sometieron a un tratamiento con hormonas que de hecho lo castraron químicamente. Eran hechos extremadamente importantes como para no saberlos viniendo de un personaje tan capital. Acabó suicidándose a causa de una depresión que fue la consecuencia directa de su condena. Y su historia personal me cautivó tanto que volví a analizar sus ideas. Soy incapaz de separar a la persona de sus ideas. Así que empezó a interesarme mucho. Existe la creencia de que las matemáticas son objetivas, de que la ciencia es objetiva y que no importa quién haga qué. No importa si fue Gödel o si fue Turing, con el tiempo hubiera sido otra persona, pero sin embargo fueron ellos. Fue Gödel y fue Turing, y son personajes tan fascinantes que me parecía una pena no rendir algún tipo de homenaje a sus vidas. A principios de los años 20, los alemanes ya poseían una máquina eléctrica que permitía cifrar los mensajes, a la que llamaron con el vocablo español Enigma. Esta era una máquina muy segura, capaz de generar 22 millones de combinaciones distintas antes de repetirse. En 1934, las autoridades alemanas incautaron todas las enigmas y las convirtieron en un gran secreto militar. Sin embargo, los servicios de inteligencia de Polonia supieron reproducir de manera minuciosa la máquina, y más tarde jóvenes universitarios expertos en criptografía pusieron a punto otras máquinas llamadas bombas que tuvieron éxito en la caza de ciertos mensajes de enigma. Ante la invasión de Polonia, las autoridades del país entregaron sendos criptógrafos Enigma a Francia e Inglaterra. En el castillo de la Vignole, en Francia, el teniente coronel Bertrand, con la ayuda de exiliados polacos y españoles, trabajó en el desciframiento de códigos, pero los alemanes usaban códigos distintos para cada estamento del gobierno y cambiaban hasta 3 veces al día sus claves. El éxito llegó cuando el gobierno británico se interesó por Enigma. En Bletchley Park, sede del Instituto de Descodificación de Mensajes, se reunieron los matemáticos más significativos del momento que trabajaron en el proyecto Ultra. Allí se desarrollaron nuevas máquinas bomba más eficientes, pero con tecnología meramente mecánica y por lo tanto lenta. Alan Turing, con 24 años, ya había concebido las grandes líneas de lo que más tarde serían los ordenadores modernos. Sus trabajos hablaban ya de la posibilidad de que una máquina reprodujera los procesos del pensamiento humano. De esta teoría surgió la máquina de Turing, como se le llamó más tarde, que es la base teórica de los ordenadores digitales que aparecieron en los años 40. Así, Alan Turing aportó sus ideas y colaboró con el grupo de Bletchley Park en la creación del primer ordenador electrónico del mundo llamado Colossus. Este ordenador permitió al servicio de descifrado británico desafiar la nueva máquina de codificación alemana, la Geheimschreiber, mucho más compleja que Enigma. Con Colossus, los resultados fueron espectaculares porque incorporaba unas 2.500 válvulas de vacío electrónicas, disponía de 5 procesadores binarios y era capaz de leer y procesar hasta 25.000 caracteres por segundo. En su día, los historiadores ya reconocieron que gracias a las máquinas u ordenadores de descodificación se llegó a tener un total conocimiento del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que se salvaron muchas vidas humanas. A pesar de todo, también se sabe que el primer ministro Churchill no mandó evacuar la ciudad de Coventry o algún distrito de Londres, aun conociendo de antemano los bombardeos. Con estas decisiones, se dice, salvaguardó el secreto de las máquinas para ganar otras batallas. Alan Turing, que tuvo un papel primordial en el conocimiento de los códigos de los submarinos alemanes, continuó siendo un espía después de la guerra. Murió en 1954 como un espía, envenenado por cianuro. Pero no porque el enemigo quisiera sacarle algún secreto, sino porque no pudo resistir la presión de sus superiores. Supuestamente, Alan Turing se suicidó a causa de la depresión que le conllevó el tratamiento médico al que fue forzado para curar su homosexualidad. Más o menos en la misma época en la que Turing llevó a cabo algunos de sus trabajos importantes, Asperger, un científico austríaco, descubrió el síndrome que lleva su nombre, que hoy en día conocemos mucho mejor. Se trata de una forma muy leve de autismo, leve en el sentido de que quienes lo padecen son autistas muy funcionales. Tienen trabajo, vidas normales, muchos están casados.
No sufren los problemas más graves del autismo puro, pero comparten ciertos rasgos. Y me parece que si Turing hubiera nacido más tarde, muy probablemente se le habría diagnosticado el síndrome de Asperger. Tenía una voz vacilante, no modulaba el discurso con naturalidad, no parecía entender las corrientes emocionales entre la gente. Estaba muy confundido con esas cosas. Su hermosa honestidad era también una incapacidad de engañar a la gente. Simplemente no tenía esa destreza, no podía engatusar a la gente ni engañarla. Por eso era directo y sincero y abierto y franco, lo que lo hacía encantador, excéntrico y torpe socialmente, pero encantador. En la serie Star Trek, los protagonistas se teletransportaban desde su nave Enterprise hasta los más variados planetas. A muchos de nosotros nos gustaría hacer lo mismo. De momento no es posible, pero... Recientemente, físicos del Instituto Max Planck han conseguido teletransportar un pulso de luz a un objeto macroscópico formado por 12 átomos. Es la primera vez que se consigue el teletransporte entre objetos de distinta naturaleza. Este fenómeno es posible porque las partículas cuánticas pueden relacionarse entre sí mediante estados enlazados. En esta situación están comunicadas de forma instantánea. Si una de ellas alcanza un determinado estado, la otra lo alcanza igualmente al instante. El hallazgo tiene gran importancia no solo para la investigación, también para crear ordenadores cuánticos con los que estudiar el origen del universo, descifrar complejas redes criptográficas y desarrollar sistemas de comunicación más seguros. Unos fósiles de roedores españoles han servido para desvelar el porqué de la aparición y extinción de los mamíferos en la Tierra hace millones de años. Tras analizar unos 80.000 restos fósiles de 22 millones de años de las cuencas continentales españolas, los científicos han descubierto que las diferentes especies surgían y desaparecían en dos ciclos. Uno cada 2,4 millones de años y otro cada millón de años. En el estudio ha participado el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Este patrón coincide con los ciclos astronómicos en los que la órbita terrestre alrededor del Sol varía de elíptica a circular y cambia la inclinación del eje de la Tierra. Ambos procesos dan lugar a la expansión de las capas de hielo, a un enfriamiento global y a cambios en los patrones de lluvia. Esto podría explicar por qué las especies de mamíferos sobrevivían una media de 2,5 millones de años antes de extinguirse. Cuando la sonda Cassini llegó a Titán el año pasado, no observó ningún océano en su superficie, a diferencia de lo que se esperaba. Ahora, los científicos han encontrado la explicación. Titán, el satélite más grande de Saturno, posee una densa atmósfera, compuesta por nitrógeno y metano. Este metano se transforma en etano por la radiación ultravioleta del Sol. Durante la vida de Titán, tendría que haberse producido en cantidad suficiente como para originar un océano de 1 kilómetro de profundidad que cubriría gran parte del satélite. Este océano nunca se ha encontrado. Científicos de la Universidad de Arizona han llegado a la conclusión de que las bajas temperaturas en Titán hacen que el etano se condense sobre las partículas que forman la neblina que rodea a Titán y no en gotas líquidas. Este fenómeno impide la formación del océano y es la responsable de las dunas y regiones oscuras que se observan por todo el satélite. Encontrar el mejor quimioterápico para tratar un cáncer no es tarea fácil. Científicos de la Universidad de Duke han desarrollado unos test genéticos que podrían ayudar a los médicos a elegir desde el principio el tratamiento adecuado. El test utiliza células extraídas de biopsias de tumores de pacientes. Tras escanear miles de genes de su ADN, crea un perfil genético con las características moleculares del tumor. Con estos datos, el software elige qué fármacos serán los más efectivos para destruir las células cancerígenas. En los ensayos realizados en laboratorio con distintos tipos de tumores, el test acertó en un 80% de los casos con el fármaco ideal. El hallazgo tiene gran importancia porque permitiría identificar la molécula adecuada para cada paciente y reducir así los efectos secundarios causados por la quimioterapia. Los científicos quieren poner en marcha los ensayos clínicos el año que viene. Empezarán con pacientes con cáncer de mama, pulmón y ovario. Cuando la gente piensa en la información, siempre piensa en ordenadores y los bits y bytes en el disco duro de alguien. Y eso es correcto, claro, pero la información va mucho más allá. Todas las cosas del universo llevan información asociada. La mecánica cuántica, la relatividad, la termodinámica, todos esos campos tienen un componente teórico de información que va mucho más allá que los bits y bytes de los ordenadores.
La ciencia de la información no es un tema solo para tecnofanáticos. Charles Seife, físico y periodista de la Universidad de Nueva York, nos lo dejó claro en Washington Square. La teoría de la información es la ciencia más fundamental, y tanto físicos como biólogos buscan tras ella las leyes de la naturaleza. De los agujeros negros al cerebro, todo el cosmos es pura información. La información nos sitúa más cerca del origen de la vida de lo que jamás habíamos estado. La vida, en cierto modo, es realmente una máquina de procesamiento de información en su sentido básico. Por supuesto, la vida es más que eso. Pero de un modo fundamental, en lo más básico de nosotros, somos máquinas de procesamiento de información. Si miramos lo que hay en nuestro cuerpo, somos un paquete repleto de información. Cada célula de nuestro cuerpo tiene ADN en su centro, que realmente constituye un medio de almacenamiento de información. Nuestro cerebro también es un paquete lleno de información. Y la pregunta sobre de dónde procedió la información original será difícil de resolver. Seguimos en pleno problema, pero pasa lo mismo que con la cosmología. Lo estudias, te aproximas todo lo que puedes al Big Bang, y cada revolución te acerca varios pasos más. Y de la misma manera que estamos a varios microsegundos de estamos a varios centenares de millones del principio de la vida. Y nos acercamos más y más. La teoría cuántica genera muchas paradojas. Quizás la más importante es la de la superposición, la idea de que un objeto pueda estar en un sitio y en otro al mismo tiempo. Esta cualidad se ha demostrado en las partículas subatómicas, pero ¿qué ocurre con los objetos macroscópicos? Schrödinger ideó un experimento mental para intentar resolver esta incógnita. Para llevarlo a cabo solo necesitamos una caja opaca, un gato en su interior y un dispositivo formado por un detector de electrones, un martillo y una botella llena de veneno. El detector tiene un 50% de posibilidades de captar un electrón. Si el electrón toma la ruta A, el dispositivo se activará, el martillo golpeará la botella y el veneno matará irremediablemente al gato. En cambio, si el electrón toma la ruta B, ningún electrón alcanzará el detector, el veneno seguirá en la botella y el gato vivirá. Con su capacidad cuántica para estar en dos sitios al mismo tiempo, el electrón habrá tomado simultáneamente la ruta A y B, por lo tanto el gato estará vivo y muerto a la vez. Solo en el momento en que alguien abra la caja y observe su interior, el gato se definirá o vivo o muerto. Pero ¿cómo puede algo o alguien estar vivo y muerto a la vez? Lo que pasa realmente tiene que ver con la decoherencia. Según este fenómeno, el estado del gato se filtra en el entorno gradualmente en lugar de quedar atrapado dentro de la caja hasta que alguien la abra. Cuanto mayor, más caliente y más caótico sea un objeto, más rápidamente se filtra la información al entorno. Y un gato es un objeto grande, caliente y caótico. En cambio, los átomos se pueden enfriar mucho y además no son caóticos. Consiguen aislarse del entorno y mantenerse en superposición. La decoherencia es la clave para entender la diferencia entre los objetos macroscópicos y los microscópicos. Los átomos obedecen las leyes de la mecánica cuántica, pero los gatos no. Stephen Hawking y Kip Thorne hicieron una apuesta contra John Preskill sobre el contenido de información de los agujeros negros. Tal vez muchos piensen que los agujeros negros no son fuentes de información demasiado interesantes, pero lo que sucede en ellos es todo un misterio. Si les tiras una tonelada de plumas, o una tonelada de plomo, o una tonelada de cachorritos, al agujero negro le da lo mismo. Esa información se pierde para el universo. Tras observar un agujero negro, no hay manera de saber si lo que se ha visto arrastrado al agujero negro han sido plumas, o gente, o cachorros. Así que en cierta medida esta información se pierde para el universo. La pregunta es, ¿está todavía esa información en el agujero negro? ¿Se conserva? ¿O se destruye completamente? Hawking creyó durante mucho tiempo que la información se destruía totalmente, mientras que Preskill pensaba que la información se almacenaba en el agujero negro. Y recientemente, hace unos años, Hawking admitió su derrota en la apuesta. Admitió que la información se conservaba, que el agujero negro, de algún modo, guardaba la información sobre si había gente o chihuahuas en su interior. Y lo hizo con matemáticas que no convencieron a nadie más, pero se convenció a sí mismo y admitió la derrota. Y le entregó una enciclopedia de béisbol a Preskill como premio por haber ganado la apuesta. Lo anunció en Dublín con bombo y platillo, pero realmente no cambió el debate.
La mayoría de científicos creen que la información se conserva en el agujero negro, aunque no sea visible para el universo exterior. Y quizá sea una ley muy importante en la naturaleza, ¿no? Al parecer la información se conserva en todas partes. Sí, probablemente sería la ley más importante de la gran ley, la ley unificada que lo explica todo. Las mejores leyes de la física son las que tienen una aplicabilidad amplia, son simples y explican muchas cosas. La idea de que la materia y la energía son intercambiables y no se pueden crear ni destruir es un concepto muy importante y a la vez simple. Es muy importante la idea de que existe esta noción de entropía que constantemente aumenta. Y esta ley, la información no se puede crear ni destruir, las plasma ambas en cierto modo. Es una ley amplia que explica muchas cosas sobre termodinámica y relatividad y mecánica cuántica. La teoría de la información cuántica nos promete tener ordenadores mucho más potentes de los que actualmente tenemos. Y hacer cálculos científicos que no se pueden hacer hoy en día, ni que se podrán hacer dentro de muchos años con ordenadores clásicos. El poder a la hora de hacer cálculos complejos de ordenadores cuánticos es mucho mayor que el de los ordenadores clásicos. Supondrá un cambio dramático en la manera de transmitir y procesar información. Vamos hacia el límite de un comportamiento cuántico. Lo que sí está claro para la información cuántica es que en un momento dado pondremos información en partículas microscópicas y que por tanto nos tendrá que importar los efectos cuánticos. Seguimos sin saber cuánto seremos capaces de construir. En los ordenadores actuales, la información se registra como combinaciones de ceros y unos. Físicamente, eso significa que en una parte del chip pasa o no pasa una corriente eléctrica. Es lo que llamamos un bit. La idea principal que se esconde detrás de la información cuántica es aprovechar que un átomo permite muchas más combinaciones simultáneas que el código binario. A esto lo llamamos qubit. En información clásica, una pregunta solo puede tener una respuesta. En un ordenador, un bit puede ser 1 o 0. En información cuántica puede tomar un valor intermedio. Se trata de una teoría que estudia los efectos que se producen cuando almacenamos información en partículas microscópicas. Intenta hacer la información cuántica, es utilizar estas reglas de juego del mundo microscópico, de la mecánica cuántica, para procesar y transmitir la información de una manera más eficiente y una manera que es imposible con la teoría clásica de Shannon. Cuando uno entra dentro de la información cuántica o la mecánica cuántica, tiene que abandonar la intuición sobre la que nos movemos a día de hoy, abandonarlo y aceptar las nuevas reglas y utilizarlas para, en este caso, transmitir y procesar información. Por lo tanto, es un cierto desafío a nivel intelectual en el cual tú olvidas tu intuición y aceptas unas nuevas reglas y las aplicas para resolver unos ciertos problemas. Nuevas y enormes posibilidades de la mano de las leyes del mundo cuántico. Con un ordenador de estas características podríamos romper la seguridad de cualquier sistema bancario o resolver problemas que llevarían un tiempo mayor que la edad del universo en uno de los supercomputadores de que hoy disponemos. Hemos visitado el Instituto de Ciencias Fotónicas de la Universidad Politécnica de Cataluña para saber cómo construyen las diferentes piezas de un ordenador cuántico. Juan Ignacio Cirac ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias en 2006 por su liderazgo mundial en el desarrollo de la información cuántica. De momento tenemos solo prototipos muy pequeños de ordenadores cuánticos, ¿no? Y uno de esos prototipos, por ejemplo, está construido a partir de iones que están atrapados. Están dentro de un laboratorio en el cual hay una mesa óptica llena de láseres y lentes, y en una zona del espacio pues tenemos un equipo de vacío, de tal forma que es posible aislar 5 o 10 iones del resto del universo, ¿no? Y esos iones se manipulan con los láseres que ocupan pues, prácticamente toda la habitación. Y bueno, pues con esos iones atrapados se pueden hacer operaciones lógicas, se pueden crear superposiciones y hacer computaciones cuánticas pequeñas. Juan estudia cómo dar forma a la luz, cómo aprovechar todas sus características para transmitir información cuántica. Para transmitir información de un sitio a otro, el elemento más útil es la luz. Pero esa luz, para ser eficiente y ser útil, necesita tener la forma adecuada. Entonces, eso es lo que nosotros
Eso es lo que nosotros controlamos, la forma de la luz, la mejor forma. Morgan construye memorias como las de nuestro PC de casa. Almacena información codificada en partículas de luz en átomos superenfriados. Estamos desarrollando memorias cuánticas, memorias que puedan almacenar información cuántica del mismo modo que la memoria de un PC almacena memoria clásica. Jürgen trabaja para construir las comunicaciones cuánticas del futuro. Nuestro experimento aquí intentamos construir una conexión, una posible conexión entre dos ordenadores como parte más fundamental de un network. Tony es un teórico. Él investiga posibles diseños y formas de aprovechar las leyes del mundo cuántico para construir el ordenador. Tratamos varios problemas. Por ejemplo, uno es el estudio del entrelazamiento, que es esta propiedad de estas correlaciones cuánticas que son tan útiles. Pues lo estudiamos a un nivel teórico e intentamos también aplicarlo. Luego una línea bastante fuerte es la criptografía cuántica. Sí, aquí trabajamos porque es una aplicación que está más cercana a la realidad. O sea, ya hay empresas que comercializan, por tanto, entendemos que es interesante trabajar sobre ello porque estamos más cercanos a la realidad. Y, por ejemplo, con Ignacio Cirac ahora mismo tenemos un proyecto que es nos parece muy interesante, y es como en una red de comunicación cuántica, donde hay distintas partículas que se quieren enviar información, cómo esta información se distribuye, y vemos que, como pasa a menudo con la información cuántica, aparecen fenómenos muy interesantes que no tienen análogo en la teoría de la información clásica. Por ahora, los ordenadores cuánticos son una prometedora posibilidad que aguarda en un futuro no muy lejano. Científicos de todo el mundo están trabajando para convertir ese sueño en una realidad que transformará la ciencia y la sociedad de la información que hoy conocemos. Un ordenador cuántico que pueda factorizar y que pueda hacer todo lo que nos prometen los ordenadores cuánticos va a llevar mucho tiempo, ¿no? O sea, llevamos tiempo investigando y se han conseguido pues, tener ordenadores cuánticos de 8 qubits, ¿no? Y como he dicho antes, pues haría falta el orden de 10.000 o 100.000 para poder hacer cálculos como la factorización que fuesen interesantes. Sin embargo, para simular sistemas pequeños, como sistemas de 50 o 100 partículas, no se pueden simular con ordenadores clásicos. Si tuviésemos un ordenador cuántico con 50 o 100 qubits, ya podríamos hacer cálculos que serían interesantes para describir fenómenos físicos y para simular materiales. 30-50 es un número que ya empezará a ser, parece ridículo, pero ya empezará a verse efectos importantes para nosotros desde el punto de vista teórico. Pero para un ordenador, un portátil cuántico, esto falta muchísimo. El agujero negro es el ordenador supremo, la manera más rápida posible de procesar la información. Eso sería fascinante. Si el agujero negro es el ordenador supremo, si los agujeros negros son el no va más de la informática, de la misma manera que los seres humanos procesamos información, la Tierra procesa información y las galaxias procesan información. Si el agujero negro es realmente el procesador más avanzado posible, y todo apunta a esto, entonces el universo se dirige hacia su función más avanzada. Si nuestro universo es una máquina informática o una máquina de procesamiento de la información, hasta ahora ha realizado un cierto número de operaciones. ¿Cuántas hemos realizado hasta ahora y cuántas podemos hacer todavía? El número de operaciones es enorme, es decir, más que todas las estrellas que se pueden ver en el cielo, más que todas las estrellas de nuestra galaxia. 10 elevado a 120. Para compararlo, piensa que el número de átomos en el universo es de 10 elevado a 80. Son tantas órdenes de magnitud adicionales que resulta inconcebible. Y resulta que si se hacen los cálculos, ha habido 10 elevado a 120 potencia de operaciones desde el principio del universo. Pero además, si se hacen los cálculos, quedan alrededor de 10 elevado a 120 operaciones que el universo puede hacer todavía. Así que, en cierto modo, estamos a medio camino entre el nacimiento y la muerte de todo lo que ha hecho el universo. Hay una flecha y hay una dirección en la evolución del universo, pero no es demasiado halagüeña. La flecha apunta al caos. Es decir, el universo lentamente se está disgregando, debilitando y enfriando.
Hay seres con un elevado contenido de información como nosotros y estrellas que iluminan planetas y generan fuentes energéticas importantes. Pero estas fuentes energéticas se enfrían y mueren, y la información de nuestros cuerpos se destruirá y disipará en el entorno. Hasta que con el tiempo el universo, a no ser que suceda algo interesante que por ahora no anticipamos, se vuelva una sopa muerta, fría y sin vida, con poquísima información que esté concentrada. La información se disipará y esparcirá por todo el universo. Bueno, la pregunta de la biología, ¿no? ¿Cómo es posible que a partir de una única célula se desarrolle un organismo tan complejo como el ser humano? Roderick Guigó dirige el programa de bioinformática y genómica del Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Ha dedicado su carrera a la información genética, intentando comprender cómo los bits contenidos en nuestro genoma son capaces de generar y mantener algo tan complejo como la vida. A la biología, desde muy pequeño, viendo un programa de Rodríguez de la Fuente, vi unas cabras que saltaban de unas rocas y me impresionó muchísimo. Y desde entonces sabía que quería ser biólogo. Luego, cuando empecé la carrera, empezaron a gustarme más aspectos teóricos, computacionales, y desde entonces he estado trabajando en biología, pero utilizando siempre el ordenador como la herramienta para responder a los problemas biológicos. Mi palabra para el diccionario es bioinformática. Es una palabra que pone en relación dos disciplinas aparentemente distintas, como son la biología y la informática. Pero es una palabra es una palabra reciente que ha tenido un éxito extraordinario en ciencias. Si buscamos en Google la palabra bioinformática, veremos que nos aparecen millones y millones de documentos. Como su nombre indica, bioinformática es la disciplina que utiliza herramientas computacionales para la resolución de problemas biológicos. Pero quería remarcar que, de hecho, la relación entre biología e informática se establece a un nivel más íntimo. De alguna manera, el problema que he planteado anteriormente, el del desarrollo de un organismo a partir de una única célula, de hecho, de la secuencia del genoma que contiene esta célula, es una computación sobre la secuencia del genoma. De hecho, los procesos básicos de la vida son computaciones casi en un sentido paradigmático. Y quiero decir que esto no es una metáfora y que de hecho en estos momentos ya existen líneas de investigación para el desarrollo de computadores basados en el DNA, lo que se llaman los computadores moleculares, que utilizan esa capacidad de computación del DNA para resolver problemas computacionales. Bueno, el libro que he escogido es un libro un poco antiguo, es un libro que escribió un físico que se llama Erwin Schrödinger, publicado en el año 44, en plena Segunda Guerra Mundial. Schrödinger era un físico que hizo contribuciones muy importantes a la mecánica cuántica, pero que en los años 40 empezó a reflexionar sobre qué era la vida, ¿no? Y es interesante porque este libro fue publicado 10 años antes que Watson y Crick descifraran la estructura tridimensional del DNA, descubrieran cómo era el DNA y Schrödinger, solamente reflexionando de cómo debería ser, cuál debería ser la estructura de la materia cromosómica, ¿no? De la materia que determina cómo somos los organismos, fue, creo yo, una de las primeras personas que introdujo el concepto de código, ¿no? Y si me permites, un segundo libro, que es todavía un poco más antiguo, pero que a mí en particular me influyó mucho. De hecho, el libro que es La vida de Schrödinger, parece ser que tuvo una gran influencia en Watson y Crick, ellos lo reconocen en sus propias autobiografías. The Opening tuvo para mí una gran influencia, lo leí cuando era bastante joven, 18, 19 años, y es un libro que muestra muy claramente que en realidad que hay una continuidad entre la materia inanimada y la materia viva. Es decir, que no hay un momento mágico en el cual aparece la vida, sino que la vida es simplemente una forma compleja de organización de la materia. Lo llamaba una forma de movimiento de la materia y a mí eso me abrió los ojos. Un microarray, un chip de DNA. En este caso, este es un chip que contiene el 1% de nuestro genoma, del genoma humano, y gracias a este chip lo que podemos saber es en qué genes, qué fracción del genoma funciona, es activa en distintas situaciones, por ejemplo, en distintos tipos celulares, ¿no? Nuestras células del cerebro y nuestras células de la piel tienen los mismos genes, pero algunos funcionan en el cerebro y otros distintos funcionan en la piel, por eso la piel y el cerebro son distintas. Estos chips de DNA nos permiten saber exactamente qué partes del genoma son activas en la piel y cuáles son activas en el cerebro. Y de hecho este tipo de tecnologías están cambiando de forma radical cómo se practica la biología hoy en día, ¿no? Piensa que hasta hace 5 o 6 años los resultados que nos
proporción experimento con uno de estos chips que duran un par de horas, probablemente eran el resultado de la tesis doctoral de no exagero, 50 o 60 estudiantes de doctorado. Bueno, mi imagen es una imagen de un método para la representación de datos en biología. Como acabamos de comentar, la biología moderna es una ciencia que se caracteriza por la generación de una cantidad enorme de datos. Y nuestra comprensión, en realidad, de esos datos y de los datos de cualquier disciplina científica es muy visual. Nosotros cuando vemos las cosas es cuando las entendemos. Entonces, uno de los retos es desarrollar herramientas de visualización que permitan la comprensión de los datos. En este caso concreto, este programa Genome Balance es un programa que nos permite visualizar el resultado de comparar la secuencia de nuestro genoma con la secuencia del genoma de otros organismos, porque sabemos que aquellas regiones de nuestro genoma que son parecidas, que se han conservado en el genoma de otros organismos, son probablemente regiones del genoma que son funcionalmente importantes. Mi lugar sería Nuevo México, ¿no? Creo que es un sitio donde he tenido la fortuna de vivir durante un par de años. En concreto viví en Los Álamos, donde está un laboratorio nacional. Como sabréis, Los Álamos fue el lugar en el cual durante un par de años en la Segunda Guerra Mundial construyeron la bomba atómica, con las consecuencias que su utilización tuvo a posteriori, ¿no? Es decir, ilustra ese aspecto contradictorio de la gran capacidad de inteligencia del ser humano y cómo la utilización de esa inteligencia en ocasiones no es la que muchos esperaríamos. De hecho, de Nuevo México lo que quiero destacar desde el punto de vista personal es la capacidad de experimentar la soledad ante la naturaleza de forma casi cotidiana, ¿no? Nuevo México es un estado que tiene una superficie que es como 2/3 partes la superficie de España, pero solo tiene o tenía entonces 1,5 millones de habitantes y medio millón estaban en la capital, Albuquerque. Es decir, es un inmenso espacio vacío. Y esa capacidad de experimentar la soledad delante de la naturaleza es una capacidad que en Europa, en concreto en Cataluña, donde vivo yo, prácticamente hemos perdido. Bueno, la bioinformática es esencial para la investigación en biología, ¿no? La investigación en biología ha cambiado radicalmente en los últimos años. Es una investigación que genera una gran cantidad de datos, unos datos que debemos convertir en conocimiento biológico relevante, y la única forma como podemos convertir esos datos en conocimiento biológico relevante es a través de métodos computacionales. El conocimiento científico aumenta de manera exponencial. Cada vez sabemos más sobre el macro y el microcosmos. Pero tras cada descubrimiento se abren nuevas preguntas. La ciencia trata sobre lo que no sabemos e intentamos aprender. El concurso SMART de esta temporada plantea la siguiente cuestión. ¿Crees que hay una pregunta científica que nunca tendrá respuesta? Nos gustaría saber cuál es esa pregunta y por qué crees que nunca tendrá una respuesta. Envía tu texto a la nueva dirección del concurso, concursosmart@smartplanet.es. Tienes tiempo hasta finales de este año. Esta novena edición del concurso, el concurso SMART, está patrocinado por Smart Planet.